Cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Creo que no tuvo en cuenta la importancia de la comunicación como herramienta de llegada a la sociedad, al ciudadano. Y tampoco tuvo en cuenta que del otro lado había una estrategia comunicacional muy fuerte y muy importante para desgastar al gobierno. Esa estrategia comunicacional uno la veía en los discursos de la presidenta y el conflicto del campo, cuando partían la pantalla en 4 y un grupo de 30 personas valía lo mismo que una presidenta de la nación elegida por millones. Y esto no significa descalificar al otro, esto significa poner a cada uno en su lugar. Esta técnica se ha usado contra Evo Morales en Bolivia, partir la pantalla en 3, entonces hay 2 periodistas, uno de cada lado, que critican el discurso del presidente de la nación, que además se transmite sin sonido. Entonces la gente no escucha lo que dice el presidente, pero sí escucha la crítica de los otros. Entonces, frente a los sectores concentrados de la economía que tenían una clara estrategia comunicacional y de propaganda, aquí se lo soslayó. ¿Por qué? Porque Kirchner no lo necesitó en el primer gobierno, pero sí se lo necesitaba después, sobre todo a partir del 2006, fines del 2006, principios del 2007. Bueno, se dejó estar, no se comunicó la obra de gobierno, entonces la gente no relaciona la plata que se recauda con un impuesto con el camino que se le hizo. Y en el medio la oposición que dice solo quieren cobrar impuestos para tener la caja. Bueno, si uno recorre el país, la caja son cloacas, agua potable, caminos, escuelas, viviendas, y esto está, se puede palpar. Sin embargo, en la creación del imaginario, la gente no lo pudo relacionar. Cultura es la sonrisa para todas las edades, puede estar en una madre, en un amigo. Los medios colaboraron a la derrota, yo creo que se perdió. Que no se perdió de manera catastrófica, se perdió de manera simbólica, porque se perdió de la provincia de Buenos Aires. Ahora, si uno analiza las elecciones de medio término, tanto de Alfonsín como de Menem, en el año 87 Alfonsín perdió la mayoría parlamentaria, pero además fue la segunda fuerza, no fue la primera, y lo mismo le pasó a Menem en el 97, no solo perdió la mayoría parlamentaria, sino que además fue la segunda fuerza y no la primera. Aquí se pierde la mayoría parlamentaria, pero se mantiene como primera fuerza política con algo más de 1/3 de los votos, el 31% de los votos. Y la segunda fuerza tiene menos diputados, porque se pierde la mayoría parlamentaria, pero ninguno obtiene la mayoría parlamentaria, a diferencia del 87 y del 97, donde en el 87 la obtuvo el peronismo y en el 97 la obtuvo la Alianza. Acá nadie tiene mayoría parlamentaria. Entonces, los medios contribuyeron y mucho, porque hacía años que no veía una manipulación tan feroz, a que se produjera este resultado electoral. Bueno, me parece que hay que aprender la lección, que hay que tener estrategias de comunicación. Las estrategias de comunicación no solo son propaganda, es de qué manera se llega, de qué manera se dialoga, y siempre cada crisis presenta una oportunidad. Hay que ver si la sabemos aprovechar. Esa oportunidad es construir desde una no mayoría o desde una primera minoría. Y creo que se puede hacer. ¿Con quién se va a construir? Con los sectores afines, con aquellos que estén dispuestos a defender este modelo. Tener una nueva ley de redifusión creo que puede llegar a cambiar el mapa de la comunicación audiovisual en la Argentina. ¿Por qué? Porque en este momento llevamos 25 años de democracia, 28 años con una ley de la dictadura, con un modelo de concentración de la comunicación y de la información enorme. Esta concentración hace que la información se reproduzca sin el menor análisis crítico en general. Tenemos pocas fuentes de información manejadas por pocos grupos y esto se reproduce en todo el país. No hay lugar en los medios audiovisuales básicamente para el análisis. Y esto se dio en el marco de un decreto ley de la dictadura militar modificada por la necesidad de los grupos económicos mediáticos
a lo largo de la década del 90. Y todos estos grupos, en su gran mayoría, actúan por fuera de la ley. ¿Por qué? Porque tienen más de lo que la ley les permite, lo tienen de manera diferente o con mayor potencia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Sin una nueva ley, sin un nuevo marco regulatorio, es muy difícil encauzar lo que hoy existe. Entonces me parece que, más allá del contenido que termine teniendo la ley, que en definitiva es el reflejo de un momento determinado de la sociedad, cualquier modificación democrática a la ley podría significar un empezar de nuevo. Y este empezar de nuevo cambiaría parámetros que hoy no tenemos. Así que eso es lo fundamental, tener una ley de la democracia para empezar de vuelta. La cultura es la sonrisa que acaricia la canción y se alegra todo el pueblo. ¿Quién le puede? Los principales cambios, primero conceptuales. La ley de radiodifusión de la dictadura militar no solo tiene una ilegitimidad de origen, que es ser una ley de la dictadura, está firmada por Videla, Arguindegui y Martínez de Hoz, sino que además está basada en la doctrina de la seguridad nacional, doctrina en boga en la década del 60, que se prolongó hasta bien entrado los 80, hasta la democracia argentina, que consideraba al ciudadano como un sospechoso y hablaba de la teoría del enemigo interno. La doctrina de la seguridad nacional se basa en el enemigo interno. El enemigo está adentro y hay que combatirlo, y el enemigo es aquel que tiene ideas diferentes. Entonces, a partir de esta concepción, la ley no habla del derecho a la comunicación, sino que la ley habla de la comunicación como una cuestión de seguridad del Estado. La comunicación es una cuestión de seguridad y hay que controlarla. Entonces la ley lo que hace es controlar el mensaje. Entonces esta es la segunda causal, no solo la ilegitimidad de origen, sino que está basada en la doctrina de la seguridad nacional. Y tercero, es absolutamente obsoleta porque se hizo cuando la televisión era en blanco y negro, es decir, no está considerada ninguna nueva tecnología. Cambiar la ley implicaría la legitimidad de una ley de la democracia, incorporar todos los derechos nuevos que tiene nuestra Constitución y no tiene la ley, que es el Pacto de San José de Costa Rica, el derecho de dar, buscar, recibir información, el respeto irrestricto a la libertad de prensa y la posibilidad, con las nuevas tecnologías, de incorporación de nuevos actores, porque la ley lo que no garantiza es la igualdad de condiciones en el acceso. Como está basada en la doctrina de seguridad nacional, durante 25 años las entidades no comerciales no tenían acceso a ser radiodifusores. Las ONG, los sindicatos, las cooperativas, las asociaciones civiles no podían tener, las universidades no podían tener radios o canales de televisión, porque la ley lo prohibía. Bueno, necesitamos algo que permita igualdad de condiciones para garantizar el acceso a todos los sectores. Después, como estamos hablando del manejo del aire, y el manejo del aire tiene un límite, el límite es la cantidad de frecuencias que se pueden establecer en lo que se llama el espectro, bueno, estableciendo principios de igualdad, después compiten, pero compiten en lo que llamaríamos la igualdad de los iguales en igualdad de circunstancias. ¿Esto qué es? No es que compite Clarín contra una cooperativa, sino que cada uno compite en su segmento, y es la manera de garantizar condiciones de igualdad, pero entre iguales. Ay, 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 que se va la vida, la cultura se queda. Ay, 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 que se va la vida,